Muchas gracias, profesor Mota, por interesante conferencia. Y damos paso a la tabla rodona sobre temas de economía digital. Por favor, los ponentes se pueden ir ocupando sus lugares. Y en este caso, el moderador pues será Marc Real, que es el director general de la Autoridad Catalana de la Competencia. Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Para mí, además como ingeniero, pues es un placer siempre moderar. Siempre es un placer moderar una mesa, pero más una mesa de estas características en relación a la economía digital y competencia, ¿no? Vamos tarde en el programa, entonces yo no me voy a enrollar nada, ni un segundo, y voy a dar pie a los ponentes que para eso estáis aquí, para escucharlos a ellos. Entonces hoy tenemos a Gerard Llobet, que nos hablará un poco de pues los mitos de la economía digital, un poco de el concepto de economía colaborativa, de lo que es, lo que no es, ¿no? Y pondrá un poco el ejemplo del allotjament turístic, del Airbnb, y nos aterrizará un poco en este tema. Luego tendremos a Antonio Robles, pues, que nos hablará de la posición de dominio en los mercados digitales, desde una óptica pues igual más legal. Este es un problema que todos conocemos y que es importante saber cómo lo abordamos. Luego tenemos a Lluís Saurí, que nos hablará pues igual desde una óptica más económica de lo que es pues son todos estos retos, y en particular, ¿no?, del informe de la Unión Europea en relación a la política de competencia en los mercados digitales. Y a Pedro Hinojo, que pues aterrizará un poco más en cómo debemos regular, ¿no?, o cómo hacer la regulación de este tipo de plataformas. Empezamos con Gerard y the floor is yours. Hola, bon dia. Primer de tot volia donar gràcies a l'ACO per la possibilitat de poder participar en un dia tan especial com avui. M'han demanat que la presentació la faci en castellà, o sigui que canviaré i començaré a parlar del tema que ens porta aquí, que es el tema de la economía digital. Como todos sabemos, Internet está cambiando la manera en que funcionan gran parte de los mercados. Esto es muy habitual cuando yo cuento en mi curso de economía industrial típicos modelos de oligopolio y pongo ejemplos. Cada año me doy cuenta de que mis estudiantes se relacionan menos con los ejemplos clásicos. Hoy en día les hablas a un estudiante de lo que es un videoclub y no saben muy bien de qué estás diciendo, ¿no? Y te das cuenta de que esos mercados evolucionan muy deprisa. Y estas nuevas empresas que han surgido en ámbitos como la economía colaborativa, de la que hablaré más adelante, son empresas que han cambiado la manera que tenemos de entender mercados tradicionales, como mercados como lo que hablabas, videoclubs, tiendas de música, periódicos, incluso la publicidad o tiendas físicas, que cada vez son menos habituales, están siendo reemplazadas por plataformas donde las empresas interactúan con los clientes directamente. Una nueva generación de empresas está surgiendo en los últimos años y está utilizando las plataformas para intermediar en activos físicos relacionados con la movilidad, como el caso de BlaBlaCar o Uber, o la entrega a domicilio o el alojamiento, como el caso del Airbnb. Y esto es en lo que voy a concentrar mi presentación de hoy, porque esto presenta unos retos desde el punto de vista de regulación distintos de las plataformas que conocíamos hasta ahora. Podríamos hablar durante muchas horas sobre plataformas y probablemente Marc no le haría mucha ilusión que dedicara horas a mi charla, con lo cual, en lugar de eso, voy a hacer un poco de trampa y voy a referiros a los que estéis interesados en un libro electrónico, como no podía ser de otra manera, que Juanjo Ganuza y yo editamos el año pasado acerca de lo que es la revolución digital. Tuvimos la suerte de contar con la colaboración de un gran número de académicos especializados en temas
de economía industrial y de política de competencia en mercados digitales que nos permitieron dar una visión muy amplia de lo que significa estos cambios que ya tenemos ahora mismo, pero que se avecinan en los próximos años. Tenemos capítulos hablando sobre qué es una plataforma, cuáles son los nuevos modelos de negocio a los que está dando lugar, cuáles son los retos desde el punto de vista de política de competencia y cómo estas plataformas están cambiando la manera en que la publicidad se utiliza, pero también los sistemas de precios, efectos sobre la privacidad, cuál es el efecto de tecnologías como la inteligencia artificial o como el blockchain. Todas esas tecnologías están cambiando la manera en que entendemos los mercados y la contribución de este libro es intentar entender un poco más desde el punto de vista de lo que sabemos los académicos, cuáles son las revoluciones en las que estamos viviendo. Es un libro gratuito, como no puede ser de otra manera, es de descarga electrónica, con lo cual os invito a aquellos que estéis interesados en que le echéis un vistazo. Antes de hablar un poco más de la economía colaborativa, de lo que me gustaría hablar es de cuáles son los ganadores y los perdedores de la economía digital. Como ya se ha dicho en algunas de las intervenciones anteriores, gran parte de las empresas más importantes en el mundo hoy en día, empresas como Google o Amazon o Facebook, son empresas que no existían hace 25 años. Y estas serían las grandes ganadoras de la economía digital. Las empresas perdedoras serían aquellas empresas que llamamos empresas analógicas, empresas para las que la reinvención en este entorno digital está siendo cada vez más difícil. Son empresas que tienen que adaptar a entornos donde los datos sobre los clientes son cada vez más difíciles de conseguir y las tecnologías necesarias para procesar esos datos se convierten en cada vez más sofisticadas, lo que pone a esas empresas en desventaja comparado con las empresas de la nueva economía. Desde el punto de vista de los consumidores, acostumbramos a pensar que estas nuevas tecnologías están mejorando nuestra situación en el sentido de que nos proporcionan mayor número de servicios, mayor variedad y habitualmente con mayor calidad y menor precio. Y esto en general es cierto. Por supuesto, existen otros claroscuros que deberíamos tener en cuenta. Uno es el aspecto de la privacidad, algo que cada día se ha convertido en algo más importante. La privacidad tiene efectos positivos y negativos. Por un lado, sabemos que cuanta más información tienen las empresas sobre los consumidores, mayor va a ser su capacidad de personalizar los servicios que proporcionan a nuestras necesidades. Y esto, desde el punto de vista del consumidor, es un efecto positivo. Pero también puede tener efectos negativos en la medida en que esta personalización de los servicios a los consumidores lleve a una expropiación de las rentas que los consumidores podrían conseguir, sobre todo en entornos de baja competencia. Conseguir esta capacidad de personalización manteniendo la competencia es uno de los grandes retos que tenemos en la economía digital. Y también, como comentaba Máximo en su intervención, tenemos también que ver un poco cuál es el efecto de la consolidación que estamos viendo en estas plataformas, en algunos mercados, y el efecto que está teniendo, por ejemplo, la adquisición de empresas que ahora mismo, siendo empresas pequeñas, pueden ser los grandes competidores de las plataformas en los próximos años. Y el dato que la gente utiliza habitualmente es que entre las 5 grandes empresas tecnológicas existe una adquisición cada semana durante los últimos 5 años. Por lo tanto, estamos hablando de realmente un gran número de empresas que han sido adquiridas y que podrían ser los nuevos Facebook o los nuevos Google del futuro. Yendo al mundo de la mal llamada economía colaborativa, que es en lo que quería concentrarme, lo que me quería hablar es un poco de cómo esta nueva generación de plataformas digitales está utilizando la inteligencia artificial para reducir los costes de intermediación de algunos servicios. Y lo que está de moda en algunos entornos es las empresas que aparecen y que quieren ser el Uber de algo. El Uber de los parkings, el Uber de lo que en cada momento se considera el activo que está en desuso. Su éxito constituye una amenaza para algunos de los modelos de negocios que hasta ahora estaban protegidos por una combinación de regulaciones, habitualmente locales, y por la no transabilidad del servicio. Y de nuevo, el ejemplo prototípico es el ejemplo relacionado con el transporte. Pensemos en plataformas como Uber y BlaBlaCar, el efecto que está teniendo sobre el taxi o el transporte interurbano, el alojamiento, como plataformas como Airbnb, el efecto que está teniendo sobre
a los hoteles o otros servicios como las entregas a domicilio en estas nuevas plataformas que están surgiendo. De lo que me gustaría hablar un poco es cómo podemos abordar el efecto de estas plataformas y hasta qué punto la regulación tiene sentido y qué tipo de regulación podríamos implementar en ellas. Lo primero de lo que me gustaría hablar es de la definición del mercado. Y en realidad, cuando hablamos de la definición del mercado, no hay nada nuevo que podemos aportar a este debate. Sabemos que un mercado se define a través de las preferencias de los compradores, de los consumidores en este caso, por los diferentes productos y por las tecnologías que proporcionan estos servicios. Productos que se consideran desde el punto de vista de consumidores como sustitutos son productos que deberían pertenecer al mismo mercado. Y, por supuesto, si cambia la tecnología y productos que antes no eran posibles, ahora podemos proporcionar, de acuerdo con esta nueva tecnología, constituyen una nueva manera de pensar en el mercado y deberíamos adaptar nuestra definición del mercado en consecuencia. Es por ello que definiciones de lo que consideramos un mercado que se basan en criterios puramente regulatorios hoy en día no tienen mucho sentido. Y me refiero un poco como ejemplo al caso de la regulación de los VTCs en Cataluña, donde la idea de fondo era que un VTC y un taxi no es lo mismo. No es lo mismo porque desde el punto de vista regulatorio no son lo mismo. No porque los servicios no se podían proporcionar de manera parecida con diferentes tecnologías. El segundo aspecto que me gustaría hablar es intentar medir de manera adecuada cuál es el efecto de las nuevas tecnologías. Y aquí es donde me gustaría hablar de los mitos que habitualmente escuchamos sobre cuál es el efecto de estas nuevas plataformas sobre diferentes aspectos del funcionamiento de los mercados. Y para ello me gustaría centrarme en el efecto de Airbnb, que es uno de los casos paradigmáticos de la mal llamada economía colaborativa. Lo primero que me gustaría constatar es el gran efecto que ha tenido Airbnb en muchas ciudades. Y para ello utilizo el trabajo de un estudiante que está en su tesis doctoral, está trabajando en estos temas, sobre el efecto de Airbnb en la ciudad de Madrid. El gráfico que muestro en esta transparencia contiene el porcentaje de alojamientos en la ciudad de Madrid que están destinados a Airbnb en el año 2014 y lo voy a comparar con lo que sucede en el año 2018. Y lo que observamos es que, primero, en el año 2014 realmente Airbnb era algo poco habitual, era casi anecdótico y en ningún barrio de Madrid superaba el 1% del total de alojamientos. Esto, comparado con lo que vemos en 2018, es muy distinto. Y en barrios del centro de Madrid observamos que Airbnb tiene una cuota de todas las viviendas de encima del 8%, sobre todo lo que es el centro de Madrid. El barrio de Lavapiés, por ejemplo, es un caso paradigmático del efecto que está teniendo Airbnb. Y como sabemos, los que conocemos bien Barcelona, pues el efecto es aún mucho mayor en esta ciudad. ¿Cuál es el efecto que tiene una plataforma sobre Airbnb y, en particular, cuál es el efecto que tiene sobre los precios de la vivienda? Aquí la evidencia económica está siendo cada vez más habitual y nos permite medir un poco hasta qué punto Airbnb está cambiando los precios. Y el resultado es muy distinto de lo que acostumbramos a oír, sobre todo en los medios de comunicación, sobre el efecto que tienen estas plataformas. Existe un artículo para Estados Unidos de Barron, Kuhn y Prosepio que se ha convertido en un artículo clásico, a pesar de que es muy reciente, y que muestra que un incremento del 1% del número de alojamientos turísticos implicaría solo un incremento del 0,018% en el precio de los alquileres. Es, por tanto, un efecto que podemos considerar bastante pequeño. Existen trabajos también para Barcelona, uno muy reciente, en el que concluye que para el barrio promedio de la ciudad el efecto de Airbnb explicaría alrededor del 20% el incremento del precio del alquiler. No podemos, por tanto, atribuir al alquiler turístico el efecto que tiene sobre los alquileres, tal como lo vemos en los medios de comunicación. Parece que hay otros motivos por los cuales el alquiler está subiendo de precio. Y algo parecido sucede con Madrid. También este artículo de trabajo de Chávez de 2019 muestra que Airbnb sería responsable del 23% del incremento del precio de la vivienda en propiedad en el año 2011 y 2018, donde el incremento de la vivienda en Madrid, del precio de vivienda, fue del 7%, pero solo el 1,6% podemos atribuirlo a Airbnb.
Existen otros efectos que puede traer también el alquiler turístico, y la gente argumenta, por ejemplo, que contribuye a la gentrificación de los barrios y que expulsa a los residentes que ya vivían en ellos y que no tenían el poder adquisitivo necesario para poder mantener unos alquileres que están creciendo en el tiempo. Más allá del hecho de que no todo el incremento del precio de los alquileres se deben a estas plataformas turísticas, lo cierto es que hay otros efectos que tampoco se han medido y que ahora hay unos primeros trabajos que están intentando entender hasta qué punto importan. Existe este trabajo, también de Chávez 2019, que estima que en el barrio promedio de Madrid la presencia de Airbnb es responsable del 20% del incremento de bares y restaurantes. Y que en un barrio como los barrios del centro, donde la presencia de Airbnb es más destacada, más de la tercera parte del incremento de esos establecimientos se debe al efecto de estas plataformas turísticas. Con lo cual no podemos decir solamente que el efecto de estas plataformas sea negativo, también puede aportar nuevas amenities a los barrios que de otra manera no existirían. Y por supuesto existen efectos negativos que es importante tener en cuenta, atribuibles a estas plataformas relacionadas con falta de civismo, ruidos o molestias, pero que también podemos achacar al turismo en general. Mi tercer punto, y lo último de lo que quería hablar, es cómo intervenir en estos mercados. Y lo primero es entender un poco la interacción entre regulación y competencia. Y para ello me gustaría un poco volver al ejemplo que explica las regulaciones que tradicionalmente se han utilizado en el sector del taxi y la justificación que se da. Habitualmente pensamos que el sector del taxi es un sector especial por un motivo que no sucede en la mayor parte de los mercados, y es que no existe una interacción repetida entre compradores y vendedores. Si voy a comprar el pan y voy a comprar el pan todos los días al mismo sitio, si no me gusta el servicio que proporciona la tienda o no me gusta el precio que esta empresa pone por el pan, probablemente iré a otro sitio. En el caso del taxi no existe esta interacción repetida y no tengo la capacidad de poder penalizar a un taxista cuyo servicio no me gusta. En este contexto, en este problema de problemas de información, la regulación puede servir para eliminar los costes de negociar precios, porque este precio se establece de manera fija y garantiza una cierta calidad del servicio. Sin embargo, las nuevas tecnologías, como hemos visto en los últimos años, contribuyen a paliar muchas de estas distorsiones y nos hace cuestionar hasta qué punto estas regulaciones hoy en día están justificadas, cuando existen maneras tecnológicas de poder obtener exactamente las mismas ganancias sin la necesidad de regular esos mercados directamente. Y por eso creo que es necesario plantear la regulación como algo dinámico y que se adapte a las circunstancias, y no al revés, no hacer que la tecnología se adapte a la regulación, como parece que muy habitualmente hacemos. La otra cosa que me gustaría también comentar es el tema de la regulación de la oferta. Ups. Por algún motivo esto no sé por qué no se mueve. Vale, sí. Muchas políticas orientadas a limitar la expansión de nuevas tecnologías se basan en reducir la oferta. Y el caso paradigmático que me gustaría mostrar como ejemplo es el caso de Santa Mónica, en California, en el año 2015, donde se prohibió todo tipo de alojamientos turísticos excepto las habitaciones en pisos compartidos, con multas que fueron creciendo en el tiempo para poder asegurarse que realmente esta decisión tenía efectos en la práctica. Y lo que observamos es que el efecto que tuvo sobre el precio del alquiler fue básicamente nulo y que las viviendas que se alquilaban a través de Airbnb simplemente se convirtieron en viviendas desocupadas. No hubo un efecto de incremento de la oferta en el alquiler de largo plazo de estas empresas, de esas viviendas que no estaban ya disponibles a través de Airbnb. Y para verlo, tengo este trabajo que lo que hace es compara cuál habría sido la oferta de viviendas en alquiler, en Airbnb, con y sin la regulación. La línea negra muestra cómo a partir de 2015, cuando la regulación entra en vigor, el número de apartamentos disponibles en Airbnb se reduce. La línea roja muestra cuál habría sido el contrafactual, qué habría sucedido si no hubiera habido esta regulación. Y lo que muestra es un notable incremento en el número de viviendas turísticas. De acuerdo con este gráfico, uno debería esperar que el efecto de la prohibición del Airbnb en el precio de los alquileres habría sido considerable. En cambio, cuando uno va a los gráficos y observa cuál es el efecto que ha tenido esta prohibición en los precios, la línea negra muestra cuál es el precio de alquiler en Santa Mónica, que es el precio que se observó. La línea roja es cuál habría sido el efecto contrafactual sobre el precio.
Y lo que observamos es que realmente el precio sin la regulación habría sido prácticamente el mismo. No se observa que esta regulación haya tenido efectos prácticos. Por último, una última reflexión sobre cómo intervenir. Una cosa que me gustaría destacar es el hecho de que las políticas como las que estaba mostrando para el caso de Santa Mónica, orientadas a regular la oferta o a limitar la oferta, es algo que deberíamos evitar, por al menos 3 motivos. El primero, porque discriminan por motivos que no están relacionados con la eficiencia del servicio. Habitualmente se da prioridad a aquellas empresas o a aquellos oferentes que ya estaban en el mercado, independientemente de si eran los que proporcionaban mejores servicios o los que tenían mejores precios. El segundo motivo, porque se perjudica de manera justificada a los consumidores. Y tercero, porque se reducen los incentivos a innovar y adaptarse a las nuevas tecnologías. En muchos casos, este tipo de políticas de limitación de la oferta solo sirve para ralentizar la transformación del sector. Y aquí el ejemplo que podría gustaría utilizar es el ejemplo del taxi, donde realmente el caso de los VTCs parece que es el menor de los problemas, teniendo en cuenta lo que se avecina en las próximas décadas. La intervención a veces también se utiliza como una excusa para no tomar medidas de más largo alcance. Y en el caso de la vivienda, en el caso del Airbnb, lo que observamos es que, por mucho que el alquiler turístico pueda tener efectos sobre el precio, parece que hay otros motivos por los cuales el precio de la vivienda aumenta y, por tanto, deberíamos preocuparnos también de políticas de aumento de la oferta de vivienda, algo que no aparece habitualmente en el debate. Y si realmente pensamos que existe una distorsión que debemos tener en cuenta, que debemos limitar, es mucho mejor el uso de impuestos que internalicen ese tipo de externalidades, impuestos a la PIGU o tasas turísticas en el caso, por ejemplo, de alojamiento, que limitaciones de la oferta como tales. Y, por supuesto, para garantizar una transición a la competencia, pues, digamos que permita a todos los oferentes adaptarse a las nuevas circunstancias, pues también establecer esos periodos donde se permita compensar a los perdedores en el caso en que esto suceda. Y con eso ya tengo más que decir. Muy bien. Gracias, Gerard. Antonio, todo tuyo. Muchas gracias. Sí, no está. No sé si no funciona o es que no está. No sé si no está. ¿No? Bueno, en cualquier caso, voy empezando. Buenas tardes. No sé si oye bien. Buenas tardes. A ver. Perdón. Aquí. Buenas tardes, decía. Muchas gracias a los organizadores de esta jornada por su amable invitación y muy especialmente a Marc Alp. Enhorabuena a la agencia catalana por estos 10 años de defensa de la competencia y de defensa del interés público. Para mí es un placer y un honor, desde luego, estar hoy aquí participando en esta mesa sobre economía digital, regulación y competencia. Esta es una mesa de economistas e ingenieros, pero yo voy a abordar el tema desde el punto de vista del derecho y, en concreto, desde el punto de vista del derecho de la competencia. A diferencia de lo que cada vez más voces están proponiendo en Estados Unidos, el reciente informe sobre la política de competencia en la era digital, encargado por la Comisión Europea, no ha propuesto, no ha considerado necesario que se modifiquen los objetivos del derecho comunitario de la competencia. Principalmente porque el paradigma del bienestar del consumidor es un objetivo, pero no es el único, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. Sin embargo, sí se ha considerado conveniente que, en atención a las especialidades que presenta la economía digital, tal vez fuera necesario modificar algunos conceptos y algunos métodos del derecho de la competencia de la Unión.
Aparentemente se propone la creación de normas especiales, aplicables única y exclusivamente a las plataformas digitales, una suerte de derecho especial de la competencia. Entre otras, este informe propone la adopción de normas especiales en relación con el estándar y con la carga de la prueba del carácter abusivo de las conductas de las plataformas dominantes. Es decir, en relación con qué ha de demostrar una autoridad de competencia para poder prohibir y sancionar la conducta de una plataforma digital. En el derecho de la competencia de la Unión, con carácter general, se presume que determinadas conductas son abusivas simplemente por el hecho de haber sido realizadas por una empresa dominante. Lógicamente se trata de una regla excepcional. Una presunción de este tipo solo puede ser establecida por el Tribunal de Justicia, que lo hace además de manera excepcional, teniendo en cuenta la existencia de una teoría económica clara y consolidada, y además, como exigía también el profesor Genier al principio de la mañana, que esa teoría haya sido corroborada por la experiencia, haya sido corroborada por la práctica. Por esa razón existen muy pocas conductas que se presuman per se abusivas, que se presuman abusivas. Son pues básicamente los acuerdos de exclusividad, descuentos de exclusividad y contratos de vinculación. Por lo tanto, todas las demás conductas de las empresas dominantes se presumen lícitas, salvo que la autoridad de competencia demuestre que en el contexto jurídico y económico de ese caso concreto producirán efectos anticompetitivos. Ahora bien, según la conducta de que se trate, la prueba exigible sobre esos efectos anticompetitivos puede variar en relación con dos aspectos. ¿Qué efectos ha de demostrar la autoridad y qué probabilidad o qué grado de probabilidad existe de que esos efectos se materialicen? En relación con los efectos anticompetitivos, puede ser necesario demostrar, en orden creciente de dificultad, que la conducta provoca una desventaja competitiva a algunas empresas que podría afectar a la estructura de mercado, que la conducta excluye a los competidores que sean al menos tan eficientes como la empresa dominante, o incluso que la conducta perjudica el bienestar del consumidor, es decir, que provoca una subida de precios o una reducción de la cantidad, de la calidad o la innovación. Y además, respecto de cada uno de estos efectos, puede ser necesario demostrar que la conducta puede producirlos, que la conducta probablemente los producirá o que la conducta con toda certeza los producirá. Aunque la jurisprudencia no es siempre clara y en ocasiones permite interpretaciones contradictorias, podríamos decir, por ejemplo, que para demostrar el carácter abusivo de una práctica discriminatoria solo es necesario demostrar que resulta posible que la conducta afecte o provoque una desventaja competitiva en los competidores. Por el contrario, una conducta basada en el precio, como es la compresión de márgenes, exigirá que se demuestre que es probable que la conducta excluya a competidores al menos tan eficientes como la empresa dominante. Y por último, una negativa de acceso o de contratar exigirá que se demuestre que se trata de un recurso esencial, indispensable para competir, y además, cuando se trate de derechos de propiedad industrial o intelectual, es necesaria la certeza de que esa conducta o esa negativa de contratar impedirá la aparición de un producto nuevo o limitará el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores. Bueno, si preguntamos a 3 profesores de Derecho a la Competencia, pues 4 o 5 dirán que este cuadro está mal y que admite muchas matizaciones. Y es verdad. Pero me sirve para poner de manifiesto que la distribución de la carga de la prueba que asigna el tribunal, con los matices que queramos, se basa siempre, o al menos así lo pretende el tribunal, en la existencia de una teoría económica que haya sido confirmada por la experiencia. Además, en cualquiera de los dos casos ya se presuma el carácter abusivo de la conducta o ya se haya acreditado en el caso concreto que produce efectos anticompetitivos, la empresa dominante siempre puede demostrar, siempre puede eludir la aplicación de la prohibición, demostrando que en ese caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto jurídico y económico, su conducta
o bien es objetivamente necesaria para la consecución de un fin lícito, o bien incrementa el bienestar del consumidor, es decir, que produce una reducción de precios o un aumento de la cantidad, la calidad o la innovación. El informe sobre la política de competencia y la era digital justifica la necesidad de adoptar normas especiales por las especiales características de la economía digital y señala principalmente tres motivos. En primer lugar, las plataformas digitales presentan economías de escala que favorecen la concentración del mercado, por lo que solo empresas con una tecnología superior podrían estar interesadas en entrar en un mercado a competir con la plataforma incumbente. En segundo lugar, las plataformas digitales se benefician de importantes efectos de red, tanto directos como principalmente indirectos. Y esos efectos de red constituyen barreras de entrada que favorecen también la concentración del mercado. Y por último, el uso de las plataformas genera una gran cantidad de datos que son empleados para desarrollar nuevos y mejores productos y servicios. Por lo tanto, las plataformas incumbentes que tienen acceso a más y mejores datos se benefician también de esta ventaja competitiva que refuerza todavía más la concentración del mercado. Los efectos coordinados de estas tres características, señala el informe, provocarían que el poder de mercado de las plataformas, una vez adquirida, resulta difícilmente erosionable. Y eso justificaría, según el informe, la necesidad de adoptar normas especiales en relación, como decía, con el estándar y la carga de la prueba del carácter abusivo de la conducta de las plataformas. En concreto, en el informe se propone como regla general reducir el estándar de prueba necesario para demostrar el carácter abusivo de la conducta de las plataformas digitales dominantes. En contra de la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia, bastaría con demostrar, en todo caso, que es posible que la conducta de la plataforma digital pueda afectar a la posición competitiva de sus competidores. Es decir, casi cualquier conducta de las plataformas dominantes pasaría a ser sospechosa. Y además, se propone la adopción de una regla especial aplicable únicamente a las plataformas integradas verticalmente, y que consiste en incluir entre aquellas cuyo carácter abusivo se presume, sin necesidad de demostrar ningún efecto anticompetitivo, las conductas de las plataformas integradas verticalmente dirigidas a favorecer sus propios productos o servicios. Es el caso de Google Shopping, ¿no?, de la decisión en el asunto Google Shopping. Esta obligación, además, se traduciría en la obligación de las plataformas dominantes de asegurar la interoperabilidad con los proveedores de servicios complementarios en las mismas condiciones en las que se permite a los suyos propios. Por lo tanto, las plataformas dominantes estarían obligadas a permitir el acceso a cualquier empresa que lo solicitara en condiciones de neutralidad, como sucede con las infraestructuras de transporte de energía, por ejemplo, que constituyen monopolios naturales y que, por esa misma razón, por cierto, son sometidos a una intensa regulación. Es decir, las plataformas dominantes serían consideradas, a efectos del artículo 102, como un recurso esencial. Bueno, con independencia de la valoración que nos merezcan estas propuestas, podrían convertirse en reglas jurídicas aplicables de manera vinculante por dos vías. Bien por la aplicación del artículo 102, como parece que ha iniciado la Comisión en algunos asuntos, o bien por la vía de la regulación. En el primer caso, como hemos visto, sería necesaria la modificación o al menos la adaptación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Lo cierto es que el Tribunal de Justicia, a diferencia de lo que sucede con los tribunales del derecho común, no está vinculado por sus propios precedentes. Es posible, aunque no sucede con frecuencia, es posible que el tribunal aclare, matice o incluso modifique su jurisprudencia anterior. Ahora bien, para que el Tribunal de Justicia haga semejante cosa, es decir, para que el Tribunal de Justicia modifique la carga de la prueba, modifique qué es lo que se exige a las autoridades de competencia para prohibir una determinada conducta, que es de lo que estamos hablando en realidad, sería necesario que existiera, como ya he señalado antes, una teoría económica más o menos consensuada, formulada de manera clara y que haya sido corroborada por la
experiencia. No sé si en este momento esa teoría existe. Tengo mis dudas de que en ese momento esta teoría exista. Estoy rodeado de economistas, así que supongo que después me desmentirán. Pero a mí se me ocurren algunas dudas y las planteo simplemente a título de ejemplo. Por ejemplo, en relación con la posición dominante y con la consecuente consideración de la plataforma como un recurso esencial. En contra de la justificación empleada en el informe, la propia comisión, en asuntos anteriores, si estoy pensando en Facebook, WhatsApp, Microsoft, LinkedIn, etcétera, ha considerado que los efectos de red no son siempre una barrera de entrada, sino que representan, o hay que analizarlos, tienen una fuerza variable, es una cuestión de grado que hay que analizar caso por caso. Desde luego, en estos dos asuntos que estoy mencionando, no considero que tuvieran la suficiente relevancia como para prohibir la operación de concentración. Por otra parte, la existencia de efectos de red indirectos ha generado también importantes dudas entre las autoridades de competencia y entre los académicos sobre el procedimiento más adecuado para determinar cuál es el mercado relevante, para delimitar el mercado relevante y para valorar si la empresa o empresas afectadas tienen posición dominante en dicho mercado, tienen poder de mercado. Algunos de esos ejemplos los ha señalado también el profesor Jenny y como vamos mal de tiempo, pues me los voy a saltar. Si luego hay tiempo para debatir, pues con mucho gusto los podemos tratar. Por otra parte, en relación con el abuso, incluso asumiendo y aceptando que existe esa posición dominante, a pesar de las dificultades que hemos visto que existen para su determinación, cabe también preguntarse si existe un consenso suficiente sobre la incidencia de las estrategias de las plataformas digitales sobre la eficiencia y sobre la innovación, especialmente cuando forman parte de ecosistemas más amplios, que es una tendencia que parece que cada vez se está acentuando más. El propio informe parece reconocer que es necesario todavía estudiar y comprender con mayor profundidad estos problemas. Y para terminar, habría que preguntarse qué relevancia asignamos o qué relevancia se asigna en este nuevo esquema a la eficiencia. Hay que recordar que para escapar de la prohibición, como hemos dicho, la empresa dominante, en este caso la plataforma, siempre puede demostrar que su conducta es eficiente en el sentido de que, aunque produzca efectos de exclusión, permite reducir los precios o aumentar la calidad, la cantidad o la innovación. Y resulta que en presencia de efectos de red indirectos, la existencia de una sola plataforma podría maximizar el bienestar de los consumidores. Termino. Creo que los tribunales o los juristas pueden tener serias dudas sobre si los economistas y las autoridades de competencia han articulado ya una teoría del daño alternativa que justifique la adopción de normas especiales para las plataformas digitales y su consecuente tratamiento como un recurso esencial. Se dice que los jueces son conservadores y yo añadiría que afortunadamente. Por ahora, al menos personalmente, me parece preferible adoptar una actitud más prudente y al menos hasta que la economía sea capaz de proporcionar un conocimiento más preciso sobre el funcionamiento y los efectos de las plataformas, sobre la competencia en el mercado y sobre el funcionamiento eficiente de los mismos. Veremos qué opina el Tribunal de Justicia. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, Luis, una visión crítica del informe. Ahora es tu turno. Bueno, danos tu opinió. Bé, bon dia. En primer lloc, moltes gràcies a l'autoritat per la invitació a participar en aquesta taula rodona. És un plaer estar aquí. Jo crec que, a més, tenir la representació de diferents
nivells jurisdiccionals que apliquem cadascuna de les nostres jurisdiccions, la CNMC, l'ACO, la Direcció General de Competència de la Comissió, asseguts a la mateixa taula, doncs és ja una molt bona ocasió. I felicitats a l'ACO per aquests 10 anys de bona feina. Efectivamente, hemos tenido una visión crítica y una interpretación del informe. Yo creo que, en primer lugar, también quiero hablar un poquito de este informe. Es un informe que la Dirección General de Competencia, nuestra comisaria, encargó a un panel de expertos independientes. En ese sentido, la primera cosa que tengo que decir, que es de la misma manera que lo que yo pueda decir hoy aquí son mis opiniones personales, también las opiniones que se vierten en el informe publicado por la Comisión son las opiniones de Heike Schweitzer, de Yves Alexandre de Montjoie, Jacques Kremer, en cualquier caso, personas de una reconocida reputación en cada uno de sus ámbitos. Heike Schweitzer, una reputada jurista, Kremer, un economista. Yo creo uno de los méritos del informe es haber conjugado estas distintas visiones complementarias tan necesarias, un enfoque multidisciplinar a la cuestión. Respecto a la economía digital, yo creo que una de las primeras cosas, voy a ir muy brevemente a presentar mi primera diapositiva, porque son elementos o factores que ya se han comentado, los ha comentado Gerard, los ha comentado también Antonio. Es innegable el impacto que la revolución digital ha tenido en nuestras vidas, en muchos aspectos. No es una cuestión solamente de la política de competencia. Tenemos servicios que antes eran impensables, que añaden valor, que generan actividad económica. Conseguimos mayor eficiencia y también tienen un impacto muy grande en términos de transformación de las relaciones sociales, de las relaciones laborales. Y es por eso yo creo que el debate es un debate que no se circunscribe al ámbito de la política de la competencia, pero que realmente atañe ámbitos muy distintos, ¿no? Y los casos de Uber, por ejemplo, los casos de Airbnb lo demuestran. Y efectivamente hay unas ciertas características que no son nuevas, características de mercados que ya hemos visto con anterioridad. Las economías de escala, a mayor tamaño, mayor eficiencia, los efectos de red, ¿no? Un mayor número de usuarios hace que tenga mayor valor usar esa red, ¿no? Uno quiere estar conectado con el mayor número de usuarios posible. La bilateralidad, esta capacidad de algunos operadores, de algunas plataformas de trabajar con los usuarios de los buscadores de Internet, por un lado, y con los anunciantes, por otro lado, ¿no? Esta bilateralidad que caracteriza algunos de estos mercados, esos servicios, y después también pues, el efecto de datos, el acceso asimétrico quizá a datos y las dificultades que eso puede ocasionar. No son elementos nuevos, pero quizá lo que es nuevo es verlos conjugados con una intensidad tan fuerte en algunos de estos sectores, en algunos de estos mercados. Y ahí es donde nace un poco esa preocupación de que puede haber una ventaja nunca vista antes o mayor que antes para el operador preexistente. Unas mayores barreras a la entrada, una mayor dificultad para los entrantes para competir. ¿En qué medida eso será cierto o no? Es una cuestión empírica, es una cuestión que deberá ser sometida a análisis. Pero en cualquier caso, parece que hay elementos para pensar que puede ser así. Y por eso también se ha suscitado el debate, que ha llevado a varios informes, no solo el informe de la Comisión, también el informe muy aconsejable del panel también independiente de expertos de la Autoridad Británica de Competencia, la CMA, o, por ejemplo, el informe liderado por Fiona Scott Morton de Chicago Booth School, el Stigler Center. En primer lugar, el mero hecho de que ha habido unas transformaciones muy rápidas y de gran calado, en sí mismo supone ya un reto. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos desde el punto de vista de la aplicación, del enforcement, de la práctica, de la aplicación práctica de la política de competencia, nos crea ya algunas cuestiones. ¿Qué significa, por ejemplo, ser dominante en la era digital? Son mercados que evolucionan con una gran rapidez. Seguramente, como se ha comentado, hay ciertas dificultades añadidas para hacer las definiciones de mercado. Seguramente no podemos basarnos tanto en elementos de precio como lo hacíamos tradicionalmente. Eso quiere decir que quizá tenemos que ir hacia definiciones de mercado que
se apoyan un poco más en el análisis de la funcionalidad. Evidentemente es un reto, evidentemente poder replantear un poco cómo hacemos en la práctica el análisis de la definición de mercado, pero en sí mismo no debería ser un motivo para dejar de definir mercados cuando sea necesario, ni tampoco para dejar de intentar identificar posibles posiciones de dominio de mercado. Dominio de mercado que, por otro lado, se expresará de manera muy distinta en función del tipo de sector. Por ejemplo, el servicio de un buscador como Google Search, al final es un servicio gratuito. No podemos mirar al precio. No es el precio el que nos va a decir si Google es o no es dominante en el sector de los buscadores de Internet. Por lo tanto, tenemos que ampliar un poco cuáles son las dimensiones a las que analizamos para la definición para el assessment, para el análisis, la identificación de esas posiciones de dominio. De nuevo, eso no significa que no tengamos que hacerlo, eso no significa que tengamos que dejar de intentar identificar esas situaciones de posible poder de mercado. Poder de mercado que a veces también se puede relacionar con el poder de intermediación, ¿no? El hecho de ser un operador indispensable como podría serlo Google en ciertos ámbitos, pero no solamente. Aparte del tema de la definición de mercado y de la posición dominante, también otra de las cuestiones que yo creo que el informe se pregunta yo creo de una manera muy abierta, porque tampoco nos da recomendaciones definitivas o respuestas definitivas. Yo creo que es un ejercicio muy bueno de contribución al debate. ¿Cómo entendemos el efecto competitivo en los sectores digitales? Y ahí pues, bueno, podemos intentar pensar en los efectos, ¿no? El efecto anticompetitivo, la subida de precios o la menor innovación, la menor variedad en los productos, la menor calidad, cualquiera que sea el efecto anticompetitivo que tenemos en mente. ¿Cuán probable es? ¿Cuán probable es que como resultado de una conducta por parte de un agente dominante vamos a observar ese efecto? Y esa ha sido seguramente una de las visiones tradicionales que la jurisprudencia pues ha confirmado, pero en eso te lo dejo a ti, Antonio, pero yo creo que también hay la cuestión de cuál es la magnitud del efecto y cómo conjugamos el hecho de que un efecto sea o no sea probable, sea más probable que no, y la magnitud de ese efecto. Es decir, una probabilidad del 60% es necesaria o sería suficiente una probabilidad del 40% para esos efectos que pueden ser muy, muy perniciosos y con efectos a muy largo plazo. ¿Qué nivel de riesgo? Y es una pregunta muy abierta. ¿Qué nivel de riesgo, desde el punto de vista de la formulación de políticas de competencia, estamos dispuestos a asumir en términos de los posibles efectos negativos que puedan tener a largo plazo ciertas conductas? ¿Y cuál probabilidad, cuál magnitud necesitamos para intervenir? ¿Y cuándo intervenir? Es decir, si estamos diciendo que son mercados que evolucionan muy rápidamente, también nos tenemos que plantear, como bien decía Antonio, ¿es ahora el momento adecuado para intervenir o necesitamos saber más? Lo que pasa es que cuando nos planteamos esta pregunta, también tenemos que tener en cuenta cuál es el coste de no intervenir. ¿De acuerdo? Y yo creo que hemos estado hablando antes también falsos positivos, falsos negativos. Hay que tener todas estas cosas en cuenta. Yo creo que el informe pone estas cuestiones encima de la mesa y evidentemente son cuestiones que todos nosotros tendremos que contribuir, incluida la Comisión tendrá que reflexionar sobre ellas. No creo que el informe dé respuestas definitivas y en cualquier caso no respuestas definitivas por parte de la Comisión. Para entrar un poquito más en detalle de cuáles son el tipo de conductas de los que estamos hablando, pues yo que sé, algunos ejemplos que he puesto aquí. También intentaré relacionarlos un poco con los casos. Por ejemplo, las cláusulas de nación más favorecida, ¿no? Las llamadas cláusulas de nación más favorecida. Es decir, esas garantías de precio mínimo que en algunos contratos, algunas plataformas dominantes exigían a sus proveedores o a los agentes con los que hacían intermediación. Y ahí tenemos, por ejemplo, la decisión de Amazon eBooks. Ahí hay todo un debate sobre cuál debe ser el nivel de intervención. Estamos diciendo que deberíamos ver negativamente cualquier tipo de cláusula de este tipo o tendríamos que
pensar en una visión un poco más estrecha, solo cierto tipo de cláusulas que son particularmente restrictivas. Ahí, evidentemente, se trata también, como siempre, de balancear los posibles efectos positivos, los menores precios garantizados, que puede ser un efecto positivo, pero por otro lado, si eso significa construir barreras a la entrada que a largo plazo pueden reducir el nivel de competencia en el mercado, ahí podríamos tener un poco un problema. Por otro lado, también prácticas como ciertas cláusulas de exclusividad en el ejercicio de la monetización, ¿no? La monetización, imaginamos el servicio Google, de buscador Google, que por un lado es gratuito para los usuarios, pero ese dominio debe ser monetizado de alguna manera, probablemente por el lado de los anunciantes. Son las cláusulas de exclusividad, pueden ser problemáticas desde el punto de vista de dificultar la competencia en ese lado. Y también tener en cuenta, entonces, que cuando estamos hablando de un servicio de precio cero, quizá el precio cero, por un lado, existe, pero también hay unos costes, al menos desde el punto de vista agregado, por el otro lado. Yo creo que el informe también plantea las cuestiones de la multiconexión, la migración, como ha hablado Antonio, de los protocolos de interoperabilidad, y plantea distintas perspectivas, una interoperabilidad parcial, una interoperabilidad total, y ahí también, de nuevo, se trata de intentar evitar que se construyan barreras a la entrada que puedan restar dinamismo a esos mercados, pero evidentemente sin perder eficiencias. Y ahí está un poco el reto que tenemos que afrontar. Ha habido también la decisión ya citada, Microsoft LinkedIn, en la que se establecían unos commitments presentados voluntariamente por las partes que planteaban la fusión, compromisos de garantizar la interoperabilidad, por ejemplo, entre el servicio LinkedIn y cualquier otro servicio competidor de LinkedIn y el software Microsoft Office. Y después también podemos imaginar las plataformas digitales también como entornos dentro de los cuales hay competencias. Por un lado, podemos hablar de la competencia por el mercado, del actor dominante y los posibles entrantes que pudieran disputar esa posición dominante al operador preexistente. Pero, por otro lado, también podemos intentar entrar en la valoración de cómo se estructura la competencia dentro de cada una de las plataformas o dentro de un ecosistema. Y ahí seguramente también hay mucho que decir. Hay quien ha planteado, como bien dice el informe, que las plataformas de alguna manera son reguladores de sí mismas, se regulan, se dan reglas a sí mismas y esas reglas condicionan la interacción de los distintos actores que intervienen para anunciar lo que sea, para anunciar hoteles, para anunciar servicios de cualquier tipo. ¿En qué medida las plataformas tienen un incentivo por sí mismas a generar reglas que maximicen el bienestar del consumidor o en qué medidas pueden tener un incentivo a establecer reglas internas que pudieran que pudieran crear situaciones pues, de poder de mercado y de abuso de poder de mercado internas en su interior, en su ámbito. Y finalmente, pues también todas las cuestiones de accesos a datos, que ahí también emerge la necesidad de complementariedad entre la política de competencia y las opciones regulatorias. Seguramente la política de competencia no va a dar una solución completa a la cuestión de acceso a datos, que son muy importantes para la posibilidad de competir en el mercado, de operar en el mercado. Y ahí seguramente hay un espacio para la regulación. Y en ese sentido, regulación y competencia y política de la competencia van a tener que tener roles no solo sustitutivos, sino complementarios. Una facilitar el trabajo de la otra. Simplemente, para resumir, evidentemente hay un gran potencial de desarrollo económico ligado a los servicios digitales, a la economía digital. Y el objetivo de la política de la competencia, yo creo que eso es algo que transpira el informe, es ayudar a los mercados y ayudar a los operadores digitales a realmente materializar todo este potencial. Son mercados que tienen elementos comunes
con sectores que ya conocemos, las cuestiones de escala y las cuestiones de sectores innovadores. Y en este caso el énfasis debería ser seguramente por parte de la política de la competencia en intentar, donde sea posible, mantener competencia en el mercado, donde no sea posible, al menos mantener la posibilidad de que se pueda disputar el dominio del mercado y, en todo caso, tener siempre muy presentes los incentivos a la innovación, la preservación de los incentivos en la innovación. Una de las conclusiones del informe es que las herramientas actuales, y aquí yo creo que discrepo un poco de la interpretación que Antonio haces de las conclusiones del informe. Yo no creo que el informe proponga una revisión ad hoc para los mercados digitales de la ley de competencia. Yo creo que lo que propone es usar las herramientas que ya tenemos para hacer un análisis caso por caso y que tenga en cuenta las características propias de este sector. Y en algunos casos probablemente sí que podría haber alguna reflexión sobre la carga de la prueba o el estándar probatorio. Pero yo creo que una de las conclusiones, bastante explícita por otro lado en las conclusiones del informe, es que las actuales herramientas de la legislación de competencia son útiles para afrontar los retos de los mercados digitales y que en cualquier caso lo que tenemos es que pensar cómo las aplicamos y cómo las adaptamos a las características necesarias, a las características particulares de este sector. Finalmente, decir también que la política de competencia obviamente es una de las políticas públicas que contribuye a la competitividad o que quiere contribuir a la competitividad y al crecimiento de la economía europea. Y en este sentido, una de las motivaciones principales, al principio Gerard ha dicho, ¿no?, que has identificado las principales empresas que están activas en el sector. Son empresas muy grandes, las ganadoras de la revolución digital. Y muchas veces se dice, ¿no?, que no hay muchas empresas europeas entre las ganadoras de la revolución digital. Seguramente ese es un reto para Europa. Pasar a liderar, o al menos coliderar, estos cambios, este crecimiento, este aumento de competitividad. ¿Qué podemos hacer para que Europa recupere esta posición de liderazgo? La política de la competencia seguramente puede dar respuestas, una buena regulación, una buena integración entre ambas, pero seguramente no solo eso, también habrá política industrial, habrá otras cuestiones que también se deben poder conjugar, ¿de acuerdo? Eso es un poco los elementos que quería compartir con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Y ahora pasamos con a la última charla de Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias a la por la invitación y felicidades. Nosotros de la ACO aprendemos a diario. La verdad es que muchas veces está ahí un nuevo tema, es habitual en los últimos meses y nosotros estamos recién pensando sobre ello y en la ACO ya está el presidente en la radio, ya tiene una nota de prensa, un informe de posición. Entonces, la verdad es que efectivamente los catalanes hacen cosas y las hacen bien, la verdad. La presentación, como ponía ahí abajo, no refleja necesariamente la visión de la CNMC. La CNMC tiene un consejo de 10 personas, son los que hablan en nombre de la institución. Yo soy personal técnico, pero en cualquier caso lo que quería compartir con vosotros son un poco reflexiones que nos han surgido en el Departamento de Promoción en los últimos años que llevamos trabajando en mercados digitales. Entonces, bueno, hemos hablado ya del bienestar del consumidor, el consumer welfare en inglés. Yo quiero trasladar que el bienestar del consumidor no es solamente el bienestar de los consumidores. La gente a veces piensa que estáis solo defendiendo a los consumidores. ¿Dónde están los trabajadores? Entonces, para trasladar un poco el impacto de la competencia tiene en los mercados, pues he traído estos gráficos donde disculpadme que no sea economista, pero bueno, cuando se produce a la izquierda tenemos el mercado de bienes y servicios, cuando se produce un paso de una situación de monopolio a competencia, esto tiene un impacto también sobre el mercado de trabajo. La situación que tenemos a la izquierda es una situación de monopolio con un precio mayor y una cantidad intercambiada menor. Entonces, tenemos menos excedente del consumidor.
¿Esto qué quiere decir? Efectivamente, el consumidor pues, querría consumir más y pagar menos. Eso supone también una determinada demanda de trabajo. La empresa está vendiendo esto y estos son los trabajadores que necesita para ello. Cuando se introduce competencia en el mercado de bienes, aumenta la producción y se reduce el precio. Entonces, la empresa al vender más, lo primero que tiene es que al vender más a menor precio el consumidor sale ganando y va a necesitar más trabajadores para ello. Entonces, esto en el mercado de trabajo impulsa salarios y impulsa empleo. Entonces, la lucha por el bienestar del consumidor o la defensa del bienestar del consumidor es positiva para los trabajadores, ¿de acuerdo? Esta es un poco la idea que a nosotros nos lleva a levantarnos todas las mañanas. Hay que pensar en el bienestar del consumidor como un estándar de medida, ¿de acuerdo? Hay gente que parece que necesita hablar en campos de fútbol para medir las cosas. Entonces, el bienestar del consumidor puede ser un poco ese estándar de medida con el que comparar distintas opciones o situaciones de mercado, ¿no? La maximización, como sabemos, es positiva para el bienestar general, no solo de los consumidores, también de los trabajadores. Porque unos trabajadores ya hemos visto que mejoran, en la diapositiva anterior hemos visto los impactos. Comprar más a menor precio es positivo para los consumidores, no solo desde el punto de vista de mercado, es decir, es un enfoque de equilibrio parcial. Los consumidores se ahorran dinero, pueden gastar ese dinero en otros bienes y servicios, con lo cual esto va a afectar a todos los mercados. Por eso nosotros, desde el punto de vista de competition advocacy, de promoción de la competencia, tenemos que pensar en que tenemos que lograr maximizar el bienestar del consumidor. Con cautela, se han mencionado el profesor Geni, también se han ido mencionando a lo largo de la mañana, hay aspectos no precio, es decir, no solo es el precio lo que mide el bienestar de los consumidores. Hay otros aspectos dinámicos, los que también se ha hablado, la eficiencia, la innovación. Y por último, hay aspectos no económicos, también los ha mencionado el profesor Mota al final de su intervención, que quizás son ajenos a la autoridad de competencia. Entonces, estas cuestiones son muy relevantes en mercados digitales, que es lo que nos trae hoy aquí. ¿De acuerdo? Porque es muy importante seguir pensando en términos de bienestar del consumidor, aparte de que pensemos en otras cosas. Porque con la digitalización, y Gerard ha dado buenos ejemplos, disponemos de más datos y, por ejemplo, pues se está estimando el efecto que puede tener Airbnb sobre el precio del alquiler. Entonces, esto facilita estimaciones de los distintos efectos económicos que tiene una medida o una regulación. No sé si podemos avanzar. Un aspecto muy importante en mercados digitales es que la digitalización, como también ha comentado Antonio, por ejemplo, se da en sectores, se están dando efectos de red, externalidades de red indirectas y en general en esos sectores el interés de la plataforma es maximizar los intercambios para maximizar esos efectos de red. Entonces, otro motivo para que en este caso la competencia favorezca al consumidor por un aumento de los intercambios. ¿Qué ocurre? Que las cautelas también se han de tener en cuenta en mercados digitales, es decir, estos aspectos no precio de los que hemos hablado pues, también son muy relevantes en mercados digitales. La privacidad, la importancia de tener choice, de tener capacidad de elección, la importancia de cómo medir la calidad en servicios donde el precio es nulo. En cuanto a la segunda cautela, por supuesto, el tema de en qué medida una situación que está maximizando el bienestar a nivel estático lo va a maximizar a largo plazo, pues también se ha de tener en cuenta la importancia que tiene la competencia de mercados digitales sobre la innovación, que no se genera de entrada, que al final lo que hace que es una situación que maximiza el bienestar a corto plazo, no lo haga a largo plazo, etcétera. Y por último, el tema, por ejemplo, de otros aspectos no económicos. Se habla mucho del impacto de las plataformas, por ejemplo, en aspectos como la pluralidad de medios. Que estamos pensando en una plataforma como Facebook que genera contenido, pues Facebook busca maximizar su efecto de red, no le preocupa como tal generar una pluralidad de visiones, le importan otras cosas. Entonces, es cierto que hay retos de las plataformas en aspectos que en este caso exceden ya el ámbito de actuación de las autoridades de competencia. Entonces, para concluir, la promoción de la competencia y cómo hacer una buena regulación en mercados digitales. Esta tarea que nosotros hacemos en mercados digitales y en mercados no digitales es diferente al aplicarla en mercados digitales, pues es más necesaria que nunca.
porque bueno, hemos visto aspectos muy positivos de las plataformas en cuanto a dinamizar la competencia. Es un shock competitivo de los tradicionales, shock por el lado de la oferta, más competidores, menor precio, mayor cantidad, que se espabilen los que ya estaban. Compresión de márgenes, compresión de precios, compresión de costes, mejor relación calidad-precio, mayor variedad, mayor innovación. Y lo más importante para nosotros es que las plataformas son un shock a los reguladores. Ha hablado Lluís de esas posibilidades de que una plataforma se autorregule con las famosas 3Rs, que en un documento en el libro que ha recomendado Gerard lo menciona muy bien, las 3Rs, el Rating, Review and Recommendations de Paul Valleflam lo cuenta ahí, cómo reduce la asimetría informativa estas 3Rs, es decir, las plataformas se autorregulan en calidad. ¿Por qué razón? Porque ellas quieren aprovechar efectos de red. Si hacen el clásico race to the bottom de reducir la calidad de sobremanera, pues los consumidores no confían en esa plataforma y los oferentes al otro lado, si no hay consumidores, no entran. Y no solo hay que entender los efectos de red como maximizar la cantidad o la calidad, en este caso también la variedad. Necesitan tener una cantidad rica, una cantidad variada de oferentes y demandantes a los dos lados para asegurar atraer y ser atractivos a ambos lados de la plataforma. Otro aspecto muy importante es que las plataformas han surgido por factores que todos conocemos, tecnológicos, socioculturales, pero hay quien dice que las plataformas han surgido también por factores regulatorios. Una regulación muy encorsetada en sectores que todos conocemos y que ya se han mencionado aquí, ha hecho que muchas veces esta economía P2P de igual a igual ha intentado surgir al margen de la regulación tradicional, que se llama como la web 3.0. Utilizar la web ya no solo para recibir contenido, como es la web 1.0, para interactuar, como es la web 2.0, sino como instrumento de provisión de bienes y servicios. Entonces, ante este contexto hay que adoptar una relación dinámica, una relación que esté adaptada a la coyuntura espaciotemporal que se está viviendo. Entonces, bueno, se habla ahora bastante en el contexto de las fintech, pero que puede ser trasladable a otros mercados, una relación experimental. Cuando un fenómeno está incipiente, pues vamos a dejarlo crecer, vamos a intentar recolectar datos. También se habla de eso inclusiva de Innovation Hub, porque intentar obtener datos e información de los operadores, esta fase incipiente, para adoptar una respuesta definitiva en un futuro. Esa evaluación ex post es muy necesaria antes de tomar, si el fenómeno está incipiente, pues evaluamos lo que está ocurriendo y tomamos una visión más definitiva una vez que tengamos la mayor información. Hay retos horizontales, por ejemplo, en temas de protección del consumidor, el tema de responsabilidad de plataformas, las reclamaciones, las plataformas, digamos, se lavan las manos, ¿no?, en las transacciones, que no asumen ese riesgo. Cuestiones de discriminación de consumidores vulnerables. Una plataforma quiere maximizar sus transacciones, a lo mejor, por ejemplo, no cubre a ciertos consumidores vulnerables en zonas mal conectadas, por ejemplo, se queda solo con lo más rentable. Y un poco de debates que has tocado, Luis, al final, si hay ciertos aspectos como la portabilidad o la interoperabilidad que no necesariamente atañe a la política de competencia, solucionarlos, digamos, caso por caso, sino que pueden exigir soluciones más globales. También hemos hablado un poco ya de aspectos no económicos, como este impacto de las plataformas sobre aspectos de pluralidad. Y por último, un reto que de nuevo también nos excede. Nosotros estamos a favor de, obviamente, modernizar un poco la regulación horizontal. No es un tema en el que entremos, porque consideramos que es una regulación horizontal determinada, es igual para todos los operadores, no hay discriminaciones aquí, pero puede ser que sea necesaria para esta economía del P2P aproximarse o adaptarse a estos nuevos fenómenos. Y con esto, pues nada, muchas gracias.